Hola a todos, muy buena tarde. Yo soy Carol Perelman para Enlace Judío y hoy 5 de enero del 2022, ya 2 años de haber iniciado la pandemia, seguimos en transmisiones, seguimos con olas y hoy Paco, el doctor Moreno Sánchez, está con nosotros para hablar un poco sobre esto que es Omicron. Esto yo creo que ya no es ni una ola, es un tsunami que es Omicron, con 1 de cada 60 mexicanos positivos, activos ahora con el virus, y pues ya casi llegando a 4 millones de casos confirmados para México en lo que va de la pandemia y casi 300,000 muertos oficiales por COVID-19. Paco, ¿qué viene en este enero del 2022? Pues yo creo que viene lo que estamos ya percibiendo, una escalada en casos de una forma exponencial, no hay otra forma de decirlo. O sea, la cantidad de contagios que hay es brutal. Seguramente esto se va a seguir así las próximas 2 semanas. Debido también al alto contagio, yo creo que vamos a llegar a un pico rápido, un pico que yo creo que se va a alcanzar en 10, 14 días y después va a venir un descenso muy pronunciado, porque pues el virus al acabar contagiando a tanta gente termina por no encontrar a quien contagiar, ¿no? La pregunta que queda es después qué viene. Yo diría, ahorita qué viene, viene una escalada en casos. Esperemos que no se asocie a más hospitalizaciones. Sabemos que es una enfermedad más noble, pero desafortunadamente vivimos en un país en donde no todo el mundo está vacunado. Hablo principalmente de niños y jóvenes. No todo el mundo recibió dosis completas. No, prácticamente nadie recibió refuerzos, la gente que pudo vacunarse en el extranjero o los que recientemente se han vacunado. Entonces, vamos a ver cómo se comporta esta variante aquí en México. Creo que ese es un interrogante. Y después de esto es lo que queda realmente saber si esta es la primera variación del virus a volverse un virus catarral. Y entonces sí estaríamos hablando de que estamos llegando probablemente cerca del final de la pandemia. Esa es la gran pregunta que todos tenemos. O si a partir de aquí vamos a tener variantes de Omicron que van a tener variabilidad en su comportamiento. Yo espero que no, porque pues este parece ser un virus hasta SARS-CoV-2 y medio, ¿no? Sí, muy, muy distinto a los anteriores. Me gustaría empezar, antes de hablar de qué hacer en estas 2 semanas para prevenir los casos, me gustaría lanzarte algunas frases, algunos quizás mitos, que es lo que estamos escuchando en muchas personas, nada más para aclarar. Por ejemplo, mucha gente dice, es tan leve que pues, ¿qué importa que nos dé? ¿Qué opinas de eso? ¿Nos debe de dar? Muchos hasta lo han llamado una bendición, podernos contagiar y estar inmunes, y entonces contagiémonos de Omicron. Bueno, a ver, aquí hay 2 cosas importantes. Uno es, no sabemos cómo va a reaccionar tu cuerpo a Omicron. Y la otra es, empieza a haber reportes de que sí hay casos de COVID largo con Omicron. Son pocos los reportes porque todavía pues, falta mucho por saber. Pero yo no me arriesgaría a contagiarme para tener el no saber qué evolución voy a tener. Y la otra es que tampoco sabes qué evolución van a tener los que están alrededor tuya. Entonces, hay hospitalizados en todo el mundo por Omicron, hay gente que se ha muerto por Omicron, entonces yo creo que no vale la pena hacer arriesgarse a contagiarse. ¿Cuál es la idea si la mayor parte de la gente dice, me voy a contagiar, ¿por qué no contagiarme ya? Porque si te contagias ya, probablemente el pico en donde va a necesitar la gente hospitalización va a ser al mismo tiempo todos. Si logras aplanar un poquito eso, y son pocos el porcentaje de hospitalizados, pues puedes hacer que los hospitales funcionen. La otra cosa que también no piensan las personas es que los trabajadores de la salud también podemos enfermarnos. Hemos tenido el mayor brote de colaboradores ahorita enfermos en el hospital y bueno, pues los hospitales pueden colapsar, no porque estén llenos, sino también porque los trabajadores de la salud están enfermos. Entonces, mientras más lento hagamos este ascenso, mejor. Da la impresión de que eso no se va a lograr, que es extremadamente contagiosa y que pues lo que tenemos que hacer es tratar de cuidarnos lo más posible para cuidar a los demás. Tú y yo hablábamos antes de empezar el programa sobre el sarampión, que es el virus más contagioso conocido. Y ahora estaba un infectólogo en el país, dio unas cifras muy interesantes que hablaba de que el sarampión causa
15 enfermos, 15 contagiados, digamos, y 15 casos en 12 días, mientras que Omicron en 4 días contagia a 6, en 8 días esos 6 ya son 36 y en 12 días 216 personas. Posiblemente Omicron es el virus más contagioso de la historia. Y Paco, entonces, ¿podemos evitar contagiarnos? Yo creo que sí, yo creo que, es decir, seguimos sabiendo que es un virus respiratorio y que la forma de contagio es evidentemente a través de la vía respiratoria, como lo ha sido el SARS-CoV-2 durante todos estos 2 años. Tienes que mejorar las medidas de prevención, sí, probablemente tienes que usar un cubreboca N95 todo el tiempo, tienes que tener los espacios bien ventilados. Lo que pasa es que esto coincide además en México con las fiestas, ¿no? Entonces fue, pues, ponerle petróleo al incendio para que esto tomara más fuerza. Insisto, la buena noticia es que ya tantos modelos animales como estudios en hospitales, como estudios demográficos demuestran que la variante no se asocia a un alto número de hospitalizados. Creo que esa es la mejor noticia que podemos tener, pero de ahí que sea una bendición, pues yo estoy lejos de pensar que es una bendición. Yo creo que hay que tratar de evitar enfermarse. O sea, no es bueno enfermarse, no es bueno tener COVID largo. La gente que lo sufre sabe de lo que estoy hablando. Entonces, pues, por favor, yo les diría, si han logrado mantenerse a salvo, ahora, ¿qué significa que no me enferme? ¿Que me voy a enfermar después? No, no necesariamente se tiene que enfermar todo el mundo. Para llegar a una inmunidad en donde el virus deje de circular es arriba del 75%, pues puede ser del 25% que no te infectas, es decir, 1 de cada 4, y no someterte a esos riesgos que puede ser COVID largo, o que no te vaya bien, o que a alguien de tu familia no le vaya bien. Entonces, ¿qué sugieres en estas 2 semanas? ¿Usar cubrebocas KN95 o usar el quirúrgico y encima uno de tela? ¿Cuál es tu sugerencia? ¿Qué hay que hacer estas 2 semanas para no contagiarte? Yo creo que una es evitar salir si no lo necesitas hacer. Usar cubrebocas KN95, N95 si en un momento dado vas a salir. Evitar ir a lugares donde haya mucha gente, evitar ir a restaurantes, evitar ir a centros comerciales, lugares en donde pues vas a tener mucha convivencia y de esa forma tratar de mantenerte de ese porcentaje de la gente que no necesariamente se necesita infectar. O sea, es una mala idea de que todos nos vamos a infectar, entonces pues ya, ¿para qué nos cuidamos? Ya todos nos vamos a infectar. Esa no es la forma que hay que pensar, porque hay países que han podido lograr disminuir el número de muertos. Es terrible las cifras que tenemos en mortalidad en México, es terrorífico, estamos por llegar a 300,000 fallecidos. Digo, es algo que parece impensable y que lo más triste es que parece que la gente ya se acostumbró a oír esas cifras. Entonces, yo creo que hay que aguantar estas 2-3 semanas. Yo pienso que al final de estas 3 semanas va a haber un descenso muy fuerte en el número de casos. Y entonces, ahí va a ser qué viene, qué es lo que viene después, ¿no? Ok, y ahora casi todos conocemos ya a alguien, bueno, sin duda tú más que a nadie, a una persona con COVID ahorita, ¿no? Muchos amigos, muchos familiares tienen COVID ahorita. ¿Qué hacer cuando estás con una persona positiva o si tienes síntomas y cuáles son los síntomas de Omicron? Omicron ha sido una enfermedad más de vía respiratoria alta. Habitualmente la gente de lo que se queja es de mucha congestión nasal. No pierden el olfato y el gusto, eso ha llamado la atención. No es tan frecuente que lo pierdan. No quiero decir que no vaya a haber quien lo pierda, pero en general no. Y esto es una buena noticia porque también habla del neurotropismo del virus, es decir, de la capacidad que tiene el virus de invadir el sistema nervioso. Parece que este virus no lo tiene en la forma que lo tenían las variantes anteriores. ¿Qué hay que hacer? Vas a tener mucho dolor de garganta. No te desesperes del dolor de garganta. O sea, piensa que en lugar de tener inflamados los pulmones, lo que tienes es inflamada la garganta. Eventualmente, 3-4 días después, se te van a quitar esos síntomas. Vas a tener mucha fatiga, cansancio, menos dolor de cabeza que lo que se había visto. Y habitualmente la fiebre es 2 días o 2 o 3 días. Si tienes fiebre persistente, pues hay que consultar, porque a lo mejor tienes una coinfección o no estás funcionando bien tu sistema inmune o te está dando. Todavía hay delta, la gente también no se da cuenta que todavía hay delta. Y bueno, yo creo que hay que seguirse midiendo la oximetría, creo que sigue siendo muy importante eso. Checarlo en el dedo índice de la mano izquierda, checar que no tengas ni gel ni acrílico, porque hemos tenido pacientes que llegan aquí saturando 60 y lo que tienen es que tienen una capa grande de acrílico. Se ven muy bonitas sus uñas, pero el oxímetro no marca.
Entonces, quítense eso, sentados, no se tomen la oxigenación acostados, si la toman acostados va a bajar. Tomen 3 inhalaciones profundas, después vean qué tienen en los siguientes 5 o 10 segundos, no se queden con el oxímetro para ver qué pasa, porque eventualmente tiene variaciones y entonces te asustas, y mantener la calma. Creo que tenemos una infección mucho menos compleja que lo que teníamos, entonces también para los médicos les facilita la vida. Si no estás haciendo mensajes continuamente de que, oye, me bajó a 90 y tenía 92 hace 2 horas, entonces eso consume mucho tiempo y a lo mejor eso hace que alguna persona que realmente requiere que esté alguien pegado, se pierda. A veces tienes tantos mensajes que te brincas a alguno que es importante y pues estás, preguntas que no son realmente pues ya evidentes de hacer, como si tu mascota, si tienes que sanitizar, que el súper, que todas esas cosas que ya sabemos que no son necesarias, ya no las pregunten, no son necesarias. O enfoquémonos a lo que estamos viviendo ahorita y también les pediría solidaridad con eso, porque realmente sí estamos sobresaturados, quemados de alguna forma de tantas llamadas y tantos mensajes, ¿no? Paco, ¿qué prueba hacerse y en qué momento? O sea, si yo estuve en contacto con una persona y es hoy el día que estuve en contacto y, por ejemplo, es miércoles, ¿cuándo debo de hacerme una prueba? Pues idealmente es a los 4 días. Con este virus probablemente pudiera acortarse, pero no podemos cambiar todas las reglas, igual que probablemente las reglas de aislamiento de que ahorita hablamos. A ver, yo creo que lo que comentas es muy importante. Si ahorita tienes congestión nasal, fiebre y dolor de garganta, tienes COVID, Omicron, hasta no demostrar lo contrario. Las pruebas de antígeno no han sido tan buenas como para las otras variantes. Tienen una sensibilidad de alrededor 50%, es decir, prácticamente es un volado si la prueba te dice si tienes o no. Si sale positiva la prueba, tienes COVID, o sea, no le busques, no tienes que hacerte un PCR para corroborarlo. Entonces, quédate ya entonces en casa. Si tienes gripa, trata de, si estuviste en contacto con alguien o tu familia hay COVID y no tienes acceso a hacerte una prueba, bueno, quédate ahora sí, cumple el aislamiento con ellos y seguramente no vas a tener otro virus, seguramente tienes COVID, entonces, y es Omicron. Hay que evitar estar diseminando la enfermedad, hay que evitar estar saliendo si te sientes enfermo, ¿no? Oye, Paco, ¿y qué piensas de esto que hemos visto en redes sociales, que aunado a saber que está más en vías respiratorias altas, Omicron, que se está sugiriendo, incluso yo lo he sugerido porque lo he visto en algunas personas cercanas, que las pruebas de antígenos salen mejor cuando se hacen en garganta y no nada más el hisopado nasofaríngeo? Sí, y la lógica es que los receptores, el segundo receptor, que es probablemente la razón por la que este virus es mucho más contagioso, para que la gente lo entienda, el receptor es la puerta de entrada del virus a la célula y cada virus puede tener un receptor. Si es un virus gastrointestinal, va a agarrar un receptor de la célula del tubo gastrointestinal que no hay en otras células. Y aquí lo que habíamos visto con Omicron es que afectaba un receptor muy específico, que es la enzima inhibidora de angiotensina, AC en inglés. Y bueno, este virus, el Omicron, afecta también otro receptor que está más predominante en la vía respiratoria alta y que en la faringe aparentemente es en un sitio donde hay mucho de este receptor y por eso tanto dolor y tanta inflamación en la faringe. Entonces, tomar un hisopado de la faringe es un poquito complejo. Yo lo he hecho como práctica para ver si tengo o para ver cómo funciona. Y sí es un poco molesto hacer la prueba, pero puede funcionar. Las pruebas de saliva todavía, el problema es que hay en el mercado N1000, entonces puede ser que haya una prueba de saliva muy buena, pero puede ser que haya otras que no sean tan buenas. Entonces, creo que lo que tenemos que pensar ahorita es más que tener una prueba positiva, es, tienes síntomas y hay alguien en casa que está positivo, tienes COVID. Entonces, cuídate, no salgas, no te pongas en contacto con personas que pudieran ser vulnerables, ¿no? Y entonces aislarnos 10 días, como siempre lo hemos dicho, ese es el comando, porque hemos visto cómo han cambiado un poco los protocolos. Por ejemplo, Gran Bretaña bajó a 7 días, pero con 2 pruebas de antígeno negativas para salir. El CDC cambió a 5 días de aislamiento porque se estaba viendo una disrupción en la economía. Estaban teniendo mucha gente enferma a la vez. Entonces dijeron, vamos a aislar solamente 5 días y los días el del 5 al 10, un uso de cubrebocas estricto. ¿Qué piensas de estos cambios de protocolos? ¿Debemos cambiar o debemos de seguir aislándonos 10 días? Pues la situación es que México no es igual que la Gran Bretaña y no es igual que Estados Unidos porque no tenemos, en primer lugar, el número de vacunados que tienen ellos. En segundo lugar, no tenemos la evidencia clara de que tenemos Omicron predominantemente. Asumimos que sí,
pero pues no tenemos la secuenciación como para decir 70-30 Omicron Delta. Entonces, creo que ese tipo de medidas se han tomado más por cuestión de salud pública. ¿Qué quiere decir esto? Como tú comentabas, aerolíneas empezaron a cancelar vuelos porque los pilotos estaban enfermos por la tripulación, hospitales estaban colapsando porque los trabajadores de la salud estaban enfermos. Entonces, lo que vieron es, bueno, si hay pacientes que están asintomáticos, llevan 5 días y se hacen una prueba de antígeno y están negativos, que regresen a trabajar con precaución. Pero es una medida más para salvar la economía que para evitar la dispersión de la enfermedad. Aquí sabemos que pues, el problema de la economía ha sido una de las razones por las cuales la pandemia ha sido tan agresiva, porque la gente no puede quedarse en casa. Entonces, yo lo que les diría es, si tienen síntomas, mejor espérense los 10 días. No pasa nada, aunque te esperes 2-3 días más y puedes hacer trabajo en casa. Ahorita yo creo que lo que hay que hacer es evitar la diseminación de la enfermedad. Y aquí va a tocar otro tema, que yo creo que es el tema que a todo el mundo le importa ahorita, escuelas, ¿no? ¿Qué hacer con las escuelas? A mí, mi gran preocupación de las escuelas es que, a diferencia de Estados Unidos, a diferencia de Reino Unido, no tenemos vacunados a la mayor parte de los niños. Entonces, yo creo que la idea debería de ser que se pospusieran clases 2-3 semanas. ¿Por qué? Porque no tienes a los niños vacunados y apenas empiezas a vacunar a los maestros que están mal vacunados con Moderna. Qué bueno que ya lo decidieron hacer, pero ya tenemos la epidemia. Es como cuando llegó el equipo de protección personal y llegaban los aviones en abril y hacíamos tu gran escándalo. Sí, perdón, llegó en abril. El SARS-CoV-2 llegó a México en febrero 27. Llegamos hasta abril. Y por eso somos el país con más trabajadores de la salud fallecidos. Entonces, igual aquí, le están poniendo a los maestros, qué bueno, pero se tardaron. Y eso pues, hay que decirlo claro y fuerte. Se han tardado con la vacunación. Ha sido muy, muy, muy mala la vacunación en México, tomando en cuenta la cantidad de vacunas que existen, si es que existen, ¿no? Yo digo que hay 3 tipos de países en el mundo: los países que tienen mucha vacuna y no se vacunan, porque no hay muchos antivacunas; los países que quieren vacunas y no tienen vacunas, pues son países pobres; y luego está México, que es un país híbrido, en donde tenemos gente que se quiere vacunar, tenemos vacunas, porque pues de alguna manera se consiguieron, y no existen vacunas. Entonces, sí, 49 millones de vacunas que no sabemos dónde están. Es un país híbrido en todo sentido. Paco, me preocupan los niños porque también han habido aumento de hospitalización precisamente en niños en países que sí han vacunado a los niños. Entonces, digo, por ejemplo, salían unos datos ahora de Gran Bretaña que decía que el 40% de los hospitalizados eran no vacunados, ¿no? Y datos de Sudáfrica, por ejemplo, que hablaban de este alto porcentaje de personas hospitalizadas con COVID, pero no por COVID, que eso es una diferenciación importante. Gente que estaba hospitalizada por otras razones y que de forma incidental le toman una muestra y está positivo, que eso es importante, pero también es relevante esta cantidad de personas menores de 20 años en países, pues, vacunados menos que México, como Sudáfrica, pero también más vacunados como Gran Bretaña y Estados Unidos, que están viendo un aumento de hospitalización pediátrica. Mira, yo creo que aquí hay 2 mensajes. Uno, sí, está habiendo ya más contagios a nivel hospitalario, pero recordemos que eso pasó en Wuhan. O sea, en Wuhan, el primer reporte epidemiológico de la enfermedad hablaba de que 44% de los contagios ocurrían en los hospitales. ¿Por qué? Porque la gente no sabía que tenía que usar cubrebocas y no sabía cuál era el tipo de transmisión. Ahorita hay mucha gente de los trabajadores de la salud que llegan a estar infectados y eso pues, es un riesgo. Pero lo que ha pasado también con los niños es interesante. Acabo de leer un estudio en donde muchos de los niños que están hospitalizados no son vacunados. En donde más renuencia hubo en vacunación fue en los niños y en los jóvenes por esta idea de que pudiera producir esterilidad y que en muchos lugares decidieron no vacunar. Y además, la gente antivacuna la respeto, pero a los que realmente deberíamos de alguna manera señalar es aquellos a que difunden miedo, porque una cosa es tus creencias y otra cosa es que difundas miedo. Y debido a eso, yo creo que hay muchos lugares en el mundo en donde los niños no se vacunaron. Aquí, desafortunadamente, es la falta de planeación para vacunar a niños. Claro. Yo creo que si hubieran dado la oportunidad, muchos niños más mexicanos estarían vacunados. Ojalá y la obesidad no sea un factor en esta enfermedad, porque somos el país número 1 en obesidad infantil y juvenil. Pero otra vez, estamos dejando toda la suerte y la suerte no nos ha ido a nuestro favor, si no, no tendríamos 300,000 fallecidos oficiales. Bueno, pero ¿cómo proteger a los niños? ¿Cómo puedo proteger a los niños hoy? Esa es la gran pregunta de muchas madres, de muchos padres. Mi recomendación personal es no regresarlos a la escuela ahorita en este momento, porque estas 2 semanas van a ser las semanas de pico. Y si tuviéramos niños vacunados, pues sería diferente.
Si tu hijo está vacunado, si tu escuela tiene buenos protocolos y todo, puedes tú tomar la decisión. Pero si tu hijo no está vacunado, entonces yo les recomiendo que no los regresen al colegio porque existe ese riesgo. Creo que, espero que me equivoque, pero también la situación en la que estamos viviendo en cuanto a el momento en donde llegaste es como, a ver, ¿qué tanto te cuidaste para llegar a este momento? Pues no tenemos a los maestros bien vacunados, no tenemos a los niños vacunados. Entonces espérense 2-3 semanas y no hagamos que esto se vuelva exponencial en un tiempo muy corto. Claro, Creo que 2-3 claro. semanas de falta de clases después de lo que hemos vivido no va a ser gran cosa. Y estoy seguro que a partir de mediados de febrero vamos a estar hablando de todo otro panorama. Espero que sea el panorama de una endemia y no una pandemia, ¿no? Esperemos que sí, Paco, porque de hecho, digo, yo celebro que 11 estados de la República aplazaron el inicio de clases precisamente por las temperaturas bajas y por Omicron, porque eso va a dar chance a que todos los contagios durante la época decembrina, los festejos, Año Nuevo, las vacaciones, todo esto, bueno, pues no se acumule y no impacte, porque ya vemos además distritos en Estados Unidos que han tenido que cerrar escuelas por falta de personal. Acá hay una pregunta que dice, ¿cuál es el tratamiento de elección para Omicron? ¿Qué es lo que hay que tomar? Un antiinflamatorio, muy buena hidratación. Si tienes algún síntoma como fiebre, dolor de garganta, o esto, puedes tomar algún antiinflamatorio, paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, si no eres alérgico a los AINES. No necesitas tomar ni antibiótico. Olvídate de los corticosteroides, por favor, no tomen corticosteroides. Eso puede alargar la viremia, eso puede disminuir tu sistema de defensas y hacer que la enfermedad, que es una enfermedad noble, la vuelvas una enfermedad grave. Muchos de los pacientes que tenemos internados han sido pacientes que recibieron dexametasona temprano o meticorten temprano o prednisona temprano. Por favor, eso no lo hagan. Yo creo que si sales que en la receta te dan más de 3 medicamentos es porque está siendo excesivo el tratamiento que te están dando. La mayor parte de la gente de lo que se queja son de síntomas, no de gravedad, sino de síntomas. Me duele mucho la garganta, estoy muy congestionado, siento que no puedo respirar en la noche. O sea, sí vas a poder respirar, nadie se le ha cerrado la garganta por Omicron y la realidad es que lo que tienes que estar es checando tu oximetría. Ok. Acá hablan de hay que vacunarse, hay que seguir vacunándonos, hay que seguir poniendo los refuerzos, hay que seguir poniendo, por ejemplo, los maestros, ponerse los refuerzos de Moderna. Por supuesto, yo creo que se ha hablado en Gran Bretaña de esto que le llaman the immunity wall, la pared de inmunidad. Mientras más inmunidad tengamos, mejor. Si tienes tus 3 dosis de vacunas y tienes además el antecedente de haber tenido COVID, pues bueno, la pared que tienes de inmunidad, es decir, la protección que tiene tu cuerpo para que te enfermes, va a ser mucho mayor que si no tienes vacunas, que si tuviste nada más una dosis y la dosis la tuviste hace mucho tiempo. Creo que ahorita es claro de que hay que vacunarse. Probablemente la vacuna siguiente pudiera ser una vacuna de variantes, a lo mejor, o a lo mejor ya no necesitamos vacuna después de esto. No podemos saber. Creo que es una forma como el virus se está volviendo ya un virus más catarral que un virus de tipo pulmonar, como empezó, ¿no? Y bueno, también quizás es decir, muchos piensan que por alguna razón Omicron será la última variante. ¿Tú crees que pudieran surgir otras? O sea, lo que preocupa es la cantidad de infectados que tienes al mismo tiempo. Entonces, tienes una replicación viral muy alta. Yo creo que las variantes que vamos a tener ahora van a ser subvariantes de Omicron. No creo que, por ejemplo, esta IH1 o IHU que se descubrió en Camerún, bueno, en pacientes de Camerún en Francia, vaya a tener mayor repercusión. Creo que más o menos apareció a la par de Omicron y creo que Omicron es evidentemente mucho más replicativa, mucho más transmisible. No creo que esta vaya a ser una variante que nos preocupe, pero bueno, lo que nos ha dicho SARS-CoV-2 es que hay que vivir el día y preocuparse por el día que estamos viviendo. Ahorita estamos viviendo los días de mayor número de pacientes con COVID en lo que va de la pandemia. Es increíble que enero del 2022, 2 años después de que empezó esto, estemos viviendo esta situación. Afortunadamente, con muchos menos hospitalizados. Afortunadamente también con medicamentos que ya van a estar disponibles para tratamiento temprano, con muchos recursos que no teníamos hace 2 años. Pero sabemos que los cubrebocas es muy útil, sabemos que los espacios ventilados son muy útiles. Pongámonos en práctica. Hemos llevado 2 años, 2 años hemos estado practicando para esto, que sea el drill último, que ya sea la parte final, ¿no?
Pues 2 semanas de echarle ganas, 2 semanas de cuidar a nuestros niños y 2 semanas de cuidar también a la gente vulnerable. Muchas personas que a pesar de tener vacunas, porque hay una falsa sensación de que las vacunas evitan infecciones y no, eso lo hace el cubrebocas y lo hace la ventilación. Las vacunas evitan que acabes en un hospital. Entonces, incluso personas vacunadas que se han infectado, ¿sí? Personas de alto riesgo podrían tener una mala progresión. Entonces hay que cuidar también a las personas mayores, ¿no, Paco? Así es, o sea, las personas que se han vacunado y que no tienen un buen sistema inmune, puede ser que el sistema inmune que tienen ellos hagan que esas vacunas no funcionen. Y entonces, a pesar de que ellos dicen, me puse 3 vacunas, pues sí, te pusiste 3 vacunas, pero tu sistema inmune no reaccionó. Y ahora una variante que pudiera ser menos agresiva a una persona que no responde bien su sistema inmune, pues puede ser peligrosa. Por eso, si tienes problemas de inmunidad, si tienes con mayor razón, tienes que cuidarte, ¿no? Pues yo creo que son los 27 minutos más productivos. Ojalá que ayudemos a muchas personas a tomar las mejores decisiones en las próximas semanas, a evitar más contagios, a evitar enfermedad y que tengas tú también menos mensajes, menos llamadas y menos hospitalizados. ¿Cómo quieres acabar? ¿Algún mensaje en específico? ¿Algo que nos faltó decir? Yo creo que estamos en el kilómetro 40, el maratón es de 42 kilómetros y ciento y tantos metros. Nos falta ese cachito, no nos quedemos al final del maratón, ya nos ha costado sangre, sudor y lágrimas y pues ya no debemos de permitir en México que haya más personas que fallezcan, no son números, el que lleguemos a 300,000 nos debería de dar vergüenza como país porque no estábamos como para que eso pasara y desafortunadamente ha pasado y sé que hay mucha gente que se ha cuidado y que no tiene la culpa, pero también hay los que no les importa y ponen en riesgo no solamente a ellos, sino a nosotros los trabajadores de la salud, a sus familiares, a sus amigos. Por favor, ahorita es momento de cuidarse. Pues Paco, a cuidarse, cuídate tú también. Te mando un abrazo enorme, que sea un mejor año que el pasado y feliz año a todos. Feliz año y esperemos que el próximo sea para hablar de alguna otra cosa que no sea estamos en pico. Esperamos que sí.